Hola, ¿qué tal? Voy a resolver un problema de medidas de tendencia central para datos agrupados. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Ustedes pueden leer el contexto del problema. En mi tabla solamente tengo tres columnas hasta ahora. La primera columna es la columna de intervalo de los pesos. Los pesos están en kilogramos, de 55 a 62 kilogramos, de 63 a 70 kilogramos y así sucesivamente hasta llegar hasta 94. En mi tabla también estoy incluyéndoles la marca de clase, que ya saben cómo calcular la marca de clase, se los voy a poner por acá. La marca de clase va a ser igual al límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Es decir, voy a sumar 55 más 62, lo voy a dividir entre 2 y ese resultado me va a dar la marca de clase del primer intervalo, que es 58.5. Lo mismo voy a hacer con la siguiente clase, 63 más 70, lo divido entre 2 y me va a dar la marca de clase del siguiente intervalo y así en lo sucesivo. Otro dato más que tenemos en la tabla es el dato de la frecuencia absoluta. Como su nombre lo indica, es la cantidad de repeticiones que voy a tener en cada uno de los intervalos. Así, de esta forma me está diciendo que 6 trabajadores tienen un peso entre 55 y 62 kilos, 15 trabajadores tienen un peso entre 63 y 70 kilos y así sucesivamente hasta acumular los 41 trabajadores que se tienen en este problema. Para comenzar, lo que voy a calcular es la media aritmética. La media aritmética es esto que le estoy mostrando en pantalla y no va a ser más que la suma de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Esta es la ecuación ya en su forma más simple y me dice que lo vamos a tener desde el primer intervalo hasta el número de clase que nosotros tengamos en nuestro problema. Si nosotros lo reescribimos de nueva cuenta, tendríamos que la media aritmética, que se representa como x barra, va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicadas por la marca de clase dividido entre el número total de datos. Por lo tanto, yo necesito agregar una columna más en donde yo pueda tener esta información del producto de la frecuencia por la marca de clase. Lo voy a agregar. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a ir multiplicando cada uno de los elementos que tengo en la marca de clase por los elementos que tengo en la frecuencia absoluta. Si yo multiplico 58.5 por 6, me daría 351. Si multiplico 66.5 por 15, me daría 997.5. Si multiplico 74.5 por 12, el resultado sería 894. Si multiplicamos el siguiente, 82.5 por 5, me daría 412.5. Y por último, si multiplicamos 90.5 por 3, me daría como resultado 271.5. Una vez que ya he calculado los productos de la frecuencia por la marca de clase, lo que tengo que hacer es aplicar el símbolo de sumatoria, es decir, sumar toda esta columna y colocar el resultado en la parte de abajo. Si nosotros sumamos toda esa columna, me daría por resultado 2926.5. Ese sería el resultado del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Si nosotros hacemos la sustitución de los datos que ya conocemos, como son el producto de frecuencia absoluta por marca de clase, lo voy a dividir entre el número total de datos, que son 41 en esta ecuación. Entonces me quedaría 2926.5 entre n, que es 41. Al hacer el cálculo voy a tener que x barra, o la media aritmética, me daría un total de 71.37 kilogramos, lo cual me está indicando que aproximadamente un trabajador en promedio estaría pesando 71.37 kilogramos. Si revisamos la ecuación de la mediana, que sería la segunda medida de tendencia central que calcularíamos,
nos daríamos cuenta que la mediana está compuesta por varias variables que nosotros debemos de conocer. La primera variable es L subíndice I mayúscula, que es el límite real inferior en donde se encuentra mi mediana, o sea, en el intervalo I. Pero para eso yo necesito saber quién es I. Y ese valor de I lo voy a obtener siempre sabiendo quién es el que supera en frecuencia absoluta acumulada a n entre 2. Por lo tanto, nosotros necesitamos calcular una columna que sea de la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula subíndice I, en primera instancia para poder calcularlo. Entonces, primer paso va a ser que nosotros calculemos la frecuencia absoluta acumulada para tener todos esos resultados. Si nosotros lo calculamos, recordemos que tiene que ver con la frecuencia absoluta. El primer valor va a ser el 6. Como es acumulada, a 6 le voy a sumar 15 y eso me va a dar 21. A 21 le voy a sumar todos estos números, o sea, 12, y eso me va a dar como resultado 33. Si sigo sumándole el 5 que está después del 12, eso me daría 38. Y por último, sumándole el 3, me tendría que dar el número total de datos que teníamos al inicio, es decir, 41. El segundo paso para calcular nuestra mediana sería calcular n entre 2. Recordemos que n es el tamaño de la muestra y la mediana precisamente habla acerca de los datos que se encuentran justamente a la mitad. Por lo tanto, calculamos n entre 2, que sería 41 dividido entre 2, y eso daría 20.5. Una vez que tenga ese valor, entonces me voy a hacer una pregunta. La pregunta que me voy a hacer es, ¿quién supera a 20.5 en F mayúscula subíndice I? O sea, en la frecuencia absoluta acumulada. Comienzo con la primera pregunta. ¿6 supera a 20.5? No lo supera, por lo tanto, este valor no lo puedo utilizar. ¿21 supera a 20.5? Sí, 21 lo supera. Esto me da la pauta para decir entonces que, por lo tanto, I o el intervalo va a ser el número 2. Recordemos que si hablamos de intervalo nos estamos refiriendo a estos valores, ¿sale? Ese es el primer intervalo, ese es el segundo intervalo, tercero, cuarto y quinto intervalo. Como yo estoy viendo que 21 supera a 20.5 y 21 está en el segundo intervalo, entonces I tiene que ser igual a 2. Como ya sabemos entonces que I es igual a 2, voy a cambiar todas estas variables que tienen subíndice I y voy a sustituir la I por el 2, que es lo que me había dado ese intervalo. Quiere decir entonces que yo tengo que encontrar el límite real inferior en el segundo intervalo. Si me voy con la siguiente variable, que es esta, tengo que encontrar la frecuencia absoluta acumulada en 2 menos 1. Si lo simplificamos, eso me daría frecuencia absoluta acumulada en 1, porque 2 menos 1 pues sería 1. Y el último dato sería la frecuencia absoluta en el intervalo número 2, porque así lo tengo como f subíndice i. Recordemos que i es igual a 2. Si analizamos nuestra tabla de datos, todos estos datos ya los tenemos contenidos aquí. El límite real inferior, que es este el segundo intervalo, sería 62.5. Después continúo con la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo número 2. La anterior al intervalo número 2 vendría a ser la que tengo como 6. Entonces F mayúscula subíndice I va a ser igual a 6. Lo explico de nuevo. Aquí claramente nos los está diciendo los nombres de las variables. Me dice que F mayúscula subíndice I es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana es 2, por lo tanto el anterior sería 1. Este es 1, este es 2 y así sucesivamente. Por lo tanto el que yo necesito es 6 y es el que estoy tomando. Posteriormente a eso me están pidiendo la frecuencia absoluta en el intervalo número 2. Esa la voy a conseguir en esta columna. Esta sería la frecuencia absoluta en 1 y esta sería la frecuencia absoluta en 2. Por lo tanto, F subíndice 2 sería igual
a 15. Una vez que ya tengo mis datos, puedo proceder a hacer la sustitución de la ecuación de la mediana. Voy a decir que la mediana va a ser igual al límite real inferior, que lo habíamos calculado anteriormente, que sería 62.5, más paréntesis, luego tendríamos n entre 2, n entre 2 lo habíamos calculado al principio para saber el intervalo y me da 20.5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo i, que también lo habíamos calculado aquí como 6, entre la frecuencia absoluta en el intervalo en el que estamos trabajando, que sería el 2, sería 15, y todo esto estaría multiplicando por la amplitud. Recuerden que la amplitud la podemos saber haciendo una resta de forma vertical, es decir, a 63 le quito 55 y me daría una amplitud de 8. Si nosotros efectuamos las operaciones, es decir, 20.5 menos 6 dividido entre 15 y el resultado multiplicado por 8 y hasta el final sumado con 62.5, entonces el resultado de mi mediana sería igual a 70.23. Obviamente estamos trabajando en kilogramos, lo tendríamos también en kilogramos. Bien, una vez que tenemos hecho el cálculo de la mediana y la media aritmética, nos toca hacer el cálculo de la moda. La ecuación para la moda la vamos a tener aquí. Anteriormente, para la mediana utilizaba la mitad del número de datos totales o del tamaño de la muestra para poder saber cuál era el intervalo en el que yo iba a buscar mi mediana. Para la moda va a ser algo similar. La referencia que voy a tomar aquí o la pregunta que me voy a hacer aquí es ¿quién tiene el mayor número de frecuencia absoluta? O sea que yo voy a analizar esta columna que está aquí. Yo veo que tengo 6, tengo 15, tengo 12, tengo 5 y tengo 3. El concepto de la moda es aquella cantidad que se repite de forma continua o que se repite varias veces en mi muestra de datos. Por lo tanto, el que tiene mayor repetición es el segundo intervalo y con eso o eso me va a dar la pauta para decir que el intervalo en el que voy a estar trabajando es en el segundo intervalo, o bien que mi moda va a estar en el segundo intervalo. Para que yo pueda hacer el cálculo de la moda, primero debo de calcular estas variables que están aquí. Ahí mismo en la descripción de las ecuaciones aparecen como D1, que va a ser igual a f subíndice i menos f subíndice i menos 1. Si hacemos obviamente el intercambio de esta i en las ecuaciones, me quedaría escrita de la siguiente forma. D subíndice 1 va a ser igual a f subíndice 2 menos f subíndice 2 menos 1. Y aquí de una vez lo voy a escribir ya de forma directa. Si yo sé que 2 menos 1 es 1, entonces lo voy a poner como 1. Luego voy a calcular o voy a sustituir las i en la d número 2, que va a ser igual a f subíndice i menos f subíndice i más 1, o la frecuencia después del intervalo i de referencia. D subíndice 2 sería entonces igual a f2 menos f2 más 1. Y como yo sé que ya 2 más 1 es 3, entonces lo voy a dejar escrito como 3. Todos estos valores que tengo aquí en esta ecuación de las frecuencias, ya los conozco yo aquí. Obviamente este sería f2, este sería f1 y este sería f3, o las frecuencias en 3. Voy a comenzar sustituyendo la primera, que va a ser D1. D1 va a ser igual a la frecuencia en 2, según mi ecuación que tengo aquí. La frecuencia en 2 va a ser 15, entonces sería 15 menos f en 1, la frecuencia en 1 es 6. Por lo tanto, D subíndice 1 va a ser igual a 9. Voy ahora a sustituir la D número 2. Si la sustituyo, la ecuación me dice que va a ser f subíndice 2. Ya sabemos que f subíndice 2 va a ser 15. Menos f subíndice 3, que vale 12. Entonces, D2 va a ser igual a 3.
Ya tengo calculadas esas dos variables D1 y D2. Ahora ya puedo pasar a la sustitución de mis ecuaciones. Para eso voy a borrar esta imagen que está aquí, para hacer la sustitución aquí debajo. Si hacemos la sustitución, entonces la moda va a ser igual. El límite real inferior en 2, se me olvidaba escribirlo. En el segundo intervalo, que es este, va a ser 62.5, según la definición del límite real inferior. Entonces, si yo sustituyo esta parte, límite real inferior va a ser igual a 62.5 más, tengo que sustituir d subíndice 1, eso me da 9, dividido entre d subíndice 1 más d2, por lo tanto sería 9 más 3, y todo eso a su vez multiplicado por la amplitud, que ya les dije cómo se calculaba la amplitud. De arriba hacia abajo hacemos una pequeña resta entre los intervalos, ya sea en el límite inferior o en el límite superior, y eso me iba a dar como resultado la amplitud, en este caso es 8. Si yo hago todas esas operaciones, o sea, 9 dividido entre 12, el resultado multiplicado por 8 y al final ese resultado sumado con 62.5, tendría que la moda va a ser igual a 68.5 kilogramos. Y con eso tendría calculadas mis tres medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda.